En pleno conflicto civil salvadoreño, cuando el control de la información era tan estratégico como el dominio territorial, surgió la emblemática radio Venceremos como la emisora clandestina del FMLN, convirtiéndose en una poderosa herramienta de guerra comunicacional. Radio Venceremos, emitiendo su señal de libertad desde el Frente Oriental Francisco Sánchez, de Morazán, La Unión, San Miguel y Usulután. Tenemos el resumen político semanal con los hechos más trascendentales y de actualidad tanto en el plano político nacional como internacional. Que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz. Fundada en 1981 y transmitiendo desde las zonas bajo control insurgente mediante equipos móviles y locaciones completamente secretas, la radio difundía comunicados militares, denuncias de violaciones a los derechos humanos, mensajes políticos y música plenamente revolucionaria, construyendo un relato alternativo al discurso oficial del Estado. Esta radio buscaba elevar la moral de los simpatizantes de la guerrilla, legitimar la causa guerrillera y proyectar una imagen de organización y resistencia tanto dentro como fuera de El Salvador. En un conflicto donde la propaganda era decisiva, la emisora se consolidó como tal y se volvió un símbolo del poder de la comunicación en la guerrilla a lo largo de los años. La Radio Venceremos nació en el 81 como una iniciativa estratégica al interior del FMLN para disputar el control del discurso informativo durante la guerra civil. La idea fue impulsada principalmente por el periodista venezolano y militante Carlos Enrique Cosalvi, conocido con el alias de Santiago, quien comprendió que la comunicación podía ser tan decisiva como las acciones militares. Desde el inicio, la emisora se organizó de forma clandestina, utilizando equipos rudimentarios, transmisores móviles y locaciones ocultas en las zonas altas de las montañas controladas por la guerrilla, y esa fue su principal ventaja, que eran muy pocos artefactos, todos completamente móviles. No era tan difícil mover todos los instrumentos para huir del enemigo. Transmitía especialmente desde el norte de Morazán. Un pequeño equipo de comunicadores, técnicos y combatientes se encargó de montar esa infraestructura que se conectaba para poder transmitir, entrenaron a algún personal y coordinaron todos los contenidos, logrando así iniciar transmisiones regulares en la década de los 80. Pero tenían transmisores de frecuencia modulada, FM, plantas eléctricas pequeñas, antenas improvisadas y sistemas de grabación analógico como grabadoras de cinta y micrófonos básicos pero funcionales. Todo el material era transportable para poderse mover día con día y así evitaron ser localizados por el ejército salvadoreño. Es decir, la Radio Venceremos nunca tuvo un punto en específico donde quedara de manera permanente. Desde algún lugar del Salvador, Radio Venceremos, emisora del Frente para Mundo Martí. De esta manera, Radio Venceremos iniciaba sus emisiones desde el Frente Oriental Francisco Sánchez. Hacer radio en medio de la guerra es una experiencia interesante. Con muy pocos recursos tecnológicos hicimos lo que hicimos, ¿verdad? Un mixer, 2 grabadoras, algunos cassettes y agregar que... Las antenas se montaban en cerros o en zonas muy elevadas, lo que ampliaba el alcance de la señal. Con una radio doméstica común, la emisora podía escucharse en amplias zonas del oriente del país, especialmente en Morazán, algunas partes de La Unión, San Miguel y Usulután, y algunos sectores rurales muy cercanos. Y solo cuando el clima era muy despejado, las condiciones lo permitían y tenía un alcance mucho más pleno llegando hasta la ciudad. Su programación combinaba comunicados del FMLN, reportes del frente de combate y análisis político de lo que pasaba. Más que una radio convencional, funcionaba como un instrumento de propaganda, cohesión interna y guerra psicológica. Y era estrictamente prohibida escucharlo. Es decir, era un grave problema alguien que los militares lo sorprendieran escuchando dicha radio. Era su sentencia. Durante todo el conflicto armado, la radio se convirtió en un objetivo prioritario para la Fuerza Armada salvadoreña, que la consideraba una amenaza estratégica por su capacidad de influir en la opinión pública y trataba de deslegitimar el discurso oficial. Así, para el ejército, silenciar la emisora significaba golpear directamente la estructura propagandística del FMLN. El coronel Domingo Monterrosa, comandante del batallón Atlacat y una de las figuras más emblemáticas en la ofensiva contrainsurgente, encabezó múltiples operativos en la zona occidental del país con el propósito explícito de localizar, desmantelar y destruir la radio clandestina.
Incluso el mismo Carlos Enrique Consalvi aseguró que pudieron dar de baja a Monterrosa por su obsesión con dicha radio. Así pusieron un viejo transmisor con un explosivo que supuestamente dejaron como un trofeo, según la versión guerrillera obviamente, y este fue recogido por los militares y transportado en helicóptero, y de esta manera pudieron activarlo a distancia y derribarlo. Sin embargo, gracias a su carácter móvil, su red de apoyo y sus constantes cambios de ubicación, la radio Venceremos logró evadir siempre la persecución militar. Durante muchos años, manteniéndose al aire como un símbolo de resistencia comunicacional y como un desafío permanente a la estrategia del Estado en la guerra de información. Un dato curioso es que el guerrillero Paolo Luers, periodista de origen alemán, lideró la unidad audiovisual vinculada a la emisora conocida como Sistema Radio Venceremos. Bajo su dirección se produjeron mini documentales y materiales cinematográficos destinados especialmente a audiencia en Estados Unidos y Europa. Este trabajo completaba la labor radial tradicional al ampliar la propaganda y la documentación visual de la guerra más allá de las ondas de radio y ya no de manera local. Paolo Luers produjo materiales para la comunidad internacional y estableció vínculos con publicaciones, proyecciones y campañas informativas internacionales, dando más alcance a la propaganda del FMLN, tratando así de validar su alzamiento armado. Las emisiones de la radio permitieron estimular el movimiento mundial de solidaridad. Y que por donde quiera que he estado. Este instrumento de comunicación alternativa se ha convertido en fuente de información más para los medios periodísticos internacionales. Se convirtieron en miles de corresponsales de la radio rebelde, tendiendo un puente periodístico y comunicativo entre los diferentes frentes de guerra. A lo largo de todo el conflicto, la radio jamás fue desmantelada por la Fuerza Armada salvadoreña, pese a los constantes operativos destinados a localizarla y destruirla. Convertida desde el inicio en un objetivo estratégico, la emisora respondió con una logística basada en la movilidad. Nunca tenía un lugar fijo, con mucho sigilo y descentralizada. Sus equipos de transmisión eran trasladados de forma permanente entre zonas bajo control insurgente. Siempre se iban por otro cerro, otro campamento y rutas completamente clandestinas que dificultaban su rastreo. Toda esa capacidad de movilización, de adaptación, permitió que la radio mantuviera sus transmisiones activas durante todo lo del conflicto en la década de los 80, desafiando la superioridad militar del Estado en el terreno comunicacional. Pero más que sobrevivir, la radio Venceremos demostró una organización eficiente y una comprensión precisa del valor estratégico de la información en un conflicto donde la propaganda era tan decisiva como las armas. Y aunque no determinó por sí sola el desenlace militar del conflicto, sí contribuyó a legitimar la causa insurgente del FMLN. Por este medio ampliaron su base de simpatizantes y posicionaron el conflicto salvadoreño en la agenda internacional. En ese sentido, la emisora cumplió con eficacia sus objetivos propagandísticos y políticos, demostrando que en un conflicto en ese momento ya un poco más moderno, la información podía ser tan influyente como el uso de los fusiles. Pero llegado el contexto previo a la firma de los Acuerdos de Paz 1992, la radio seguía muy activa sin haber sido desmantelada por el ejército. Según un testimonio ligado a Carlos Enrique Consalvi, el día de la firma de los Acuerdos de Paz, 16 de enero del 92, la radio Venceremos hizo algo que rozaba lo impensable para una emisora clandestina perseguida durante 11 años. Salir del monte y transmitir desde el corazón de la capital San Salvador, instalando sus pocos equipos en uno de los campanarios de Catedral, frente a la Plaza Barrios. Y llegamos a San Salvador, a la Plaza Barrios, y recuerdo que se abrió la catedral y subimos y colocamos el transmisor de la radio Venceremos en uno de los campanarios. Esta es Radio Venceremos, emitiendo desde el corazón de San Salvador para anunciar al mundo que al fin la paz ha arribado. El operativo se planificó con días de anticipación y exigió mover a Santiago con extremo cuidado para evitar que se convirtiera en el último trofeo del ejército en la guerra. Y cuando la plaza estaba abarrotada, la señal salió desde lo alto con un anuncio cargado de simbolismo. Transmite la radio Venceremos desde la Torre de Catedral en San Salvador, saludando los acuerdos de paz, dando para ellos una victoria de huida en el conflicto porque nunca los lograron atrapar.
Pero con la firma de los acuerdos, la emisora dejó atrás su carácter clandestino, cerrando un ciclo histórico en el que la comunicación fue una herramienta central de la insurgencia y dando paso a una nueva etapa marcada por la institucionalización del antiguo movimiento guerrillero. Finalizado el conflicto y salida plenamente de la clandestinidad, la radio Venceremos pasó de una etapa de legalización en la que diversas reseñas históricas señalan que se le autorizó continuar al aire y obtuvo una licencia legal de FM, marcando el tránsito desde la lógica del conflicto hacia el ecosistema formal de los medios de comunicación. En ese mismo reacomodo, Carlos Enrique Consalvi, su fundador, Santiago, se apartó del proyecto a partir de 1994 para fundar el Museo de la Palabra y la Imagen, el MUPI. La emisora fue dejando el énfasis político original y derivó hacia un perfil más comercial, identificada como RV. En los listados posteriores aparecía como RV Mix y se le conocía como la ex Radio Venceremos, no a manos de la Fuerza Armada, pero sí se extinguió al paso de los años. Lo último que se supo fue que la frecuencia que le habían otorgado, que había tenido de manera legal como radio, muchos años después fue supuestamente alquilada a una emisora evangélica, cerrando de esta manera por completo la mítica radio guerrillera. Murió al paso de los años por causas naturales de los medios, pero nunca fue desmantelada. Pero bien, saque su conclusión. Déjenle en los comentarios qué opina sobre la ex Radio Venceremos, que jugó un papel muy fundamental en el conflicto. Gracias por apoyar el contenido, cuídense mucho, nos vemos, hasta luego, chao.